Continuamos, La venganza será terrible, hoy desde los estudios de AM750, pero atención que mañana estaremos en nuestro Caras y Caretas. Hablaremos hoy de Richard Burton, que no es su tío. ¿No es mi tío? No, ni tampoco es el marido de Elizabeth Taylor. Para hablar de este Richard Burton debemos ir primero a Alejandría, al siglo XIV, quizá mucho antes, en la época de Alejandro Magno, y los confabulatori nocturni, que eran unos sujetos que solían contar cuentos en las esquinas. Debe ser una época posterior a la de Alejandro, porque si bien Alejandro fundó Alejandría, lo que dejó fueron unas marcas. La ciudad se hizo después. Aquí será Alejandría, dijo él, trazó las dos calles principales y nada más. Pero bueno, allá por el siglo XIV se recoge en Alejandría, ya estaban instalados allí los musulmanes, una serie de fábulas cuyo origen podría remontarse hasta la época de Alejandro. Con todos esos cuentos se hizo un libro infinito, un libro que no terminaba nunca. Alf Laila wa Laila, las 1001 noches, o las 1000 noches y una noche, o las noches arábigas. Las noches árabes, ¿no? El título ya sugiere un libro infinito, porque decir 1000 noches y una noche es decir más de 1000, y 1000 es infinito. Bueno, en 1792, el cónsul inglés, el capitán Richard Francis Burton, emprendió la traducción de las 1001 noches. Trataba, por cierto, de aniquilar a un traductor anterior, que era Edward Lane. Pero antes que él todavía, había estado el francés Galland, Juan Antonio Galland, que tenía un asesor marmita. La traducción de Galland es rara. Para empezar, se dice que hay algunos cuentos de esa traducción que jamás estuvieron en el original. Y se trata justamente de los cuentos más famosos, por lo menos los más difundidos. Ahí está Aladino y la lámpara maravillosa, el cuento del príncipe Ahmed, no sé si Ali Baba y los 40 ladrones también. Esos cuentos no estaban en la compilación original. Algunos de los más famosos comentaristas de las 1001 noches han conocido únicamente la traducción de Galland. Coleridge, Tennyson, Poe conocieron la traducción de Galland y no conocieron la de Burton. Bueno, es como tener una especie de infancia de los relatos de las 1001 noches, puesto que la versión de Galland es, digamos, aquello que recibimos todos cuando niños, es decir, es la versión más edulcorada y la más adecuada para contársela a niños pequeños. No es quizá la mejor, pero es la más adecuada para niños. Pero vamos a Burton, a este cónsul inglés que dice, bueno, voy a traducir. Burton soñaba en 17 idiomas distintos, pero dominó 35 y tenía mucho que decir. Hay 72 volúmenes con su obra, una obra muy considerable y algunas son rarísimas. Leo los títulos. Sí. Goa y las montañas azules, Sistema de ejercicios de bayoneta, Relato personal de una peregrinación a Medina, Las regiones lacustres del África ecuatorial, Exploración de las mesetas del Brasil, Sobre un hermafrodita en las islas de Cabo Verde. Díganme, ¿quién no leería estos libros? ¿No? Un paseo geográfico, además. Todo Cartas desde los campos de batalla del Paraguay. Miren. Yo he leído ese libro y estoy seguro de que Borges, que amaba a Burton, no lo leyó, porque hay allí unas graciosas diatribas contra Juan Manuel de Rosas que a Borges le hubieran gustado y que no hubiera perdido ocasión de anotarlas, tal como anotó con mucha frecuencia los dichos, las obras y las notas de Richard Burton. Bueno, recopilación de epigramas inspirados por Príapo. Imagínense, es un libro obsceno, claramente, ¿no? Bueno, algunas historias de Burton, sí, historias personales. Disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia, besó
el famoso aerolito de la Cava. Usted sabe que si un incircunciso, un nazraní, profana el santuario, debe morir. Barton fue uno de los pocos incircuncisos que pudieron jactarse de haberlo hecho. Posiblemente el primer hombre blanco que lo hizo. Bueno, ejerció la medicina en el Cairo, haciéndose pasar por derviche. También practicó la magia, la prestidigitación, que venían juntas con la medicina, quiero decir. Un médico que no sea al mismo tiempo mago y prestidigitador de poco vale. En 1858 comandó una expedición en busca de las fuentes del Nilo. Descubrió el lago Tangañika. Antes, los somalíes le atravesaron la mejilla de un lanzazo. Le traspasaron la mejilla. Mire usted. El tipo, no sé, tendría la boca abierta, andá a saber, pero le hicieron un agujero o dos. Bueno, sería, no sé si uno o dos. Bueno, no importa el detalle. Más sorprendente serían dos. Pero bueno. Podemos hacer chistes sobre Barton fumando y saliéndole el humo por el otro agujero. Es como aquella historia del pirulín que un niño cae y se le clava el pirulín en el paladar. Le sale el pirulín por el cráneo. Claro. Bien. Estuvo en ciudades vedadas a los europeos, en Abisinia, estuvo en Harar, por ejemplo. Estuvo con los caníbales del Dahomey, en el este del África, y hubo rumores de que había comido carne humana. Cada vez que hay un personaje extraño, lo acompaña el rumor de que ha comido carne humana, ¿no? Parece que en el Dahomey hay carnicería de carne humana. Bueno, qué sé yo. No sé. Barton odiaba la democracia y al cristianismo. Amaba el Islam y a Lord Byron. Escribía desde la madrugada en un enorme salón que tenía 11 mesas, cada una de ellas con material para un libro. Fíjese. Mire. Atención con esto, aquellos que se niegan a escribir porque no les sale. Sí. El tipo tenía 11 mesas y en cada una un libro, tintero, plumas, papeles. Como una partida de ajedrez simultánea, claro, cosa así. Sí, no está mal, porque si muchos de nosotros leemos varios libros al mismo tiempo, ¿por qué no concebir a alguien que escriba varios libros al mismo tiempo? Incluso sometiéndose a la delicia de las confusiones. A esa misma confusión del que está leyendo, por ejemplo, a Kafka y a Héctor Gagliardi. Y se le mezclan y tiene premoniciones falsas, ¿no? Bueno, pero tomaba la precaución de separarlo por mesas, el material, ¿no? Porque donde empezaba un libro, empezaba una mesa, y en otra, otro. Y así es. Estaba pensando en el que lee a Héctor Gagliardi, que era un autor de poesías populares de los años 40, y que fue muy popular él mismo, y a Kafka, y como uno da vuelta una página y se imagina que va a aparecer el sapito, que era uno de los compañeros de los recuerdos escolares de Gagliardi, y se le aparece una cucaracha. O está leyendo Pelota de 30 y da vuelta a la página y aparece un señor frente a la puerta de un castillo que está guardada por un centinela. Bueno, si estas fantásticas confusiones se producen en un lector, qué fantástico sería que se produjeran en el escritor, ¿no? Y puede ser un consejo para escritores. Empezar una novela, por ahí aparece un tercer capítulo que en realidad es el quinto de otro libro. Pero ya se ha escrito eso, ¿no? Sí, sí. Sí, ya se escribe La así. alteración. Afortunadamente ya se escribe así. Bueno, la primera edición de esta traducción de Las Noches Árabes fue limitada a 1000 suscriptores del Barton Club, con compromiso de no repetir esa edición. En realidad hay reediciones, pero que omiten pasajes. Esa edición, tal como salió, no se repitió nunca. La última vez que hablamos aquí de Barton hicimos un comentario que me parece a mí que vale la pena repetir, que es el diferente auditorio que iban a recibir Las Noches. Estos cuentos,
Imagínense ustedes que eran contados por algún atorrante árabe en una esquina de Alejandría, ante un auditorio, bueno, muchachos, paisanos. Sí. Imagínense. Pero el auditorio de la traducción de Barton iban a ser 1000 señoritos ingleses que desde luego tenían otra formación, ¿no? Esta era una idea que tuvo Fitzgerald, Edward Fitzgerald, que fue el traductor de Omar Khayyam. Bueno, él fue el que tuvo esta idea de que en realidad los cuentos iban a cambiar muchísimo porque cambiaban el auditorio. Cambiaba el auditorio. Por ejemplo, los árabes de la esquina hubieran apreciado que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre, mientras que los londinenses apreciaban que hubiera hombres capaces de creer que alguien pudiera matar a una ballena con un grito. Es distinta la vuelta, es distinto el proceso mental que nos conduce a un agrado literario. Yo que pertenezco más que nada, desde luego, al segundo auditorio que al primero, no nos vamos a engañar, Sí. no vamos a jugar tampoco al muchacho de barrio, como algunos quieren que haga, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha gracia el cuento de Pascual Angulo. ¿Por qué? Muchísima gracia me hace. Pero en realidad lo que me hace gracia es pensar que haya alguien que pueda reírse de ese cuento. Eso me causa muchísima gracia. Mientras que a los árabes les haría más gracia que un señor se cambiara el nombre e igualmente fuera escarnecido. Tal es el argumento, no desdeñable, por cierto, del cuento de Pascual Angulo, que desde ya, aclaro, no forma parte de la colección de Las Mil y Una Noches. No, eso está claro. Lo que pasa es que los árabes pensaban que era verdad. Y nadie requiere de la verdad que sea verosímil o que sea ingeniosa. La verdad es la verdad. Y aquellos ingenuos pensaban que era verdad que un tipo hacía morir a una ballena con un grito. Y el que no piensa que es verdad ya requiere otras virtudes. Requiere simetría, belleza, extravagancia, ingeniosidad y hasta verosimilitud. Necesito que me lo hagan creer, dice uno cuando va al cine, como si no supiéramos que quienes representan los papeles son actores y no mueren de verdad. Pero uno necesita que se lo hagan creer de alguna manera. Para que los lectores no se le plantaran, porque el libro era muy extenso, Barton abundó en notas explicativas. Explicativas de las costumbres de los hombres islámicos, especialmente de las eróticas. Y las notas yo creo que tienen tanto interés y no más que las noches. El primer ensayo de Barton había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala. Por favor, señor. Parece un fuego artificial. Sí. Pero algunos temas de las notas, que acabo de citar, las notas. Defensa de los castigos corporales. Ejemplos del respeto islámico por el pan. Los pelos de las piernas de la reina Belkis. Teoría y práctica oriental de la ingratitud. El pelaje preferido de los ángeles, que como bien sabemos es el overo. ¿Sí? Sí. Cuando hablo de pelaje de los caballos, ¿no? Sí. Claro. El overo que acá entre nosotros ¿Qué es? No es un pelaje muy bien visto. Se le critica siempre... ¿Cuál es el overo? ¿Es clarito? ¿Es clarito? Es un poco clarito, medio rosadón. Claro. Ese es el overo. Es un caballo no muy bien visto. Se le criticaba a Estanislao del Campo aquel comienzo del Fausto, que era en un overo rosado. Y este hombre, jinetazo, como dice, Claro, no, en un overo rosado no rimaba mucho. Continúo con el nombre de las notas de Richard Barton. Mitología de la secreta noche del poder, la noche del Qadir. Diatriba contra el régimen democrático. Noticias de las partes pudendas del musulmán, que como saben los oyentes de este programa, en el hombre van del ombligo a la rodilla y en la mujer de los pies a la cabeza. Una ponderación del asado argentino.
¿Sí? Molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Bueno, estas son algunas de las notas de la traducción de Barton. Que son títulos de cuentos prácticamente. Sí. Claro. Son chistes. Sí. Me parece. Bien. Algunos le han achacado a Barton pobreza de estilo, qué sé yo. Es que pasa lo siguiente. Unos diálogos, por ejemplo, de Las Mil y Una Noches. Buenas tardes, dijo el derviche. ¿Cómo le va? Dijo el califa. Y cada vez es dijo. Siempre es dijo. Littman, otro traductor, se acusaba de haber mentido para evitar eso. Y todo lo que consiguió fue un catálogo de sinónimos. Declaró, manifestó, contestó, respondió, Sí. espetó, gritó, aulló, pensó, conjeturó, dudó. No sé si eso es enriquecer el idioma. Y por otra parte, bien nos dice un amigo del programa que a veces para evitar repeticiones se interna uno en regiones pantanosas. Por ejemplo, Borges, de quien estamos hablando, Sí. nos dijo que los periodistas empezaban hablando primero del presidente, después del doctor fulano, después del primer mandatario, del jefe de Estado, y así es que uno no sabía de quién demonios estaban hablando, ¿no? Todo para no incurrir en repeticiones. Y otro amigo, de Santos Lugares, dice que hay gente que escribe 3 páginas de más con tal de no repetir un qué. Sí. Bueno, hay que dejarse de jorobar también, ¿no? Yo creo que hay méritos suficientes en nuestro amigo Barton para merecer nuestro más caluroso homenaje por esa extravagancia del pensamiento, por esa desmesura de la creación, ¿no? Tenía ese berretín cósmico de querer vivir todas las vidas, que es respetable y también es una de las metas de este programa. Pero bueno, ¿a quién dedicar este asunto? Primero a aquellas personas que como Barton tienen ese berretín cósmico, ¿no? Bien. Y segundo, ¿a quién más? A todos los que nos conocen. Bueno, sí. A todos los Barton, ya que está, así entro en esa. Bueno. Hay una noche, en Las Mil y Una Noches, la 616, en donde Sherazad le cuenta al rey, entre tantos cuentos, todos conocen, ¿no?, la historia de Las Mil y Una Noches, el rey aquel que tenía la costumbre de casarse a cada rato y matar la mañana siguiente a la noche de boda, mandar a matar a la mujer y después casarse con otra, hasta que se casa con una, que es Sherazad, que empieza a contarle cuentos, pero los interrumpe para que no la mate. Y dice, mañana sigo, y así le cuentan 1001 noches. Bien, y en la noche 616 le cuenta al rey, entre tantos cuentos que le ha contado y que le va a contar, su propio cuento. Le cuenta que había un rey que mataba cada noche a su amante. Y entonces cuenta la historia del rey y de quién está contando en la colección de cuentos. ¿Hasta dónde llega esta consecuencia? Que es que si fuera absolutamente rigurosa en ese contar, el libro no acabaría nunca, porque tendrían que contarlo del siguiente modo. Noche 616. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas. Una de ellas, para evitarlo, comenzó a contarle cuentos. La primera noche contó la segunda la tercera etc. Y repite todos los cuentos en la noche 616. Claro, y vuelve otra hasta vez. Que llega a la 616 que ahí tiene y que le contar cuenta un cuento que dice así. Había un rey que mataba a sus esposas después de amarlas, etcétera, ¿no? Muy Una de borgiana estas, para esa idea. evitarlo, Claro. comenzó a contarle cuentos. El primero decía, y vuelve. Así que esa noche, la noche 616, es una noche eterna. Claro, ahí se termina. La noche que vuelve, como aquel que volvió una noche cuando no la esperaban. Bueno, aquí la que vuelve
es la noche. Y en atención a este razonamiento, vamos a escuchar, ilustrando a estas 1001 noches de las que hablamos, Volvió una noche.